Oñez Basoa es una iniciativa de NIE, de la Federación de Ikastolas de Navarra, que surge a raíz de la preocupación o la toma de conciencia de organizadores del Nafarroa Oñez en relación al impacto ambiental que puede tener esta celebración y en general en relación al impacto ambiental de muchas actividades que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces tienen la idea de intentar compensar el impacto que pueda tener Nafarroa Oñez pues desarrollando una serie de plantaciones forestales, bosques. Beste pare bat helburu ditu, bata da basoak sortzea zonalde ezberdinetan, baina beste bat ere da sostengarritasuna zentzu zabalean. Lanketa egitea gai honen inguruan eta zuhaitz horien bitartez orekatzea edo saihestea neurri batean bederen dauden CO2 isurketa horiek. Y a raíz de eso se dan cuenta de que les gustaría que alguien, en cierta manera, les cuantifique si esta iniciativa que están tomando ellos, un poco a partir de ideas generales, está realmente teniendo un impacto en el medio ambiente, en concreto y en particular en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero, que era su principal preocupación, y por eso acuden a nosotros. Bueno, que el ecosistema funciona mejor, ¿no? O sea, como hemos dicho antes, esta tierra no se fertiliza. Entonces, para que las plantas crezcan... A partir de ahí, pues se hizo un primer bosque, se quedó corto, se acabó el terreno, había más Nafarroa Oñez, había más cosas para hacer, y entonces se han desarrollado con este mismo espíritu ideas parecidas, pero cada una en su estilo, ¿no? Primero se han hecho bosques en diferentes zonas de Navarra, que eso ya es importante, y eso ha supuesto pues elegir especies diferentes. Seguramente no se dispone del mismo tipo de terreno en una zona que en otra, así que también han tenido una relación ahí importante pues con las autoridades locales para buscar zonas adecuadas o disponibles. Este año ya han hecho un salto cuantitativo y además de plantar árboles, o en lugar de plantar árboles, han decidido hacer una iniciativa más de conservación de la fauna. Así que se hacen cosas muy diferentes, pero siempre con esta idea de avanzar hacia un compromiso de sostenibilidad y de mantenimiento del medio ambiente asociado a una celebración que es Nafarroa Oñez. Hezkuntza erakundea gea eta guretzat oinarrizkoena, gauzik funtsezkoena heziketa da, bistan da. Orduan, helburu naturarekiko helburuak dia ikastola guztietan dagoen helburu bat. Desde el punto de vista educativo nos parece fundamental que se esté dando estos pasos en las escuelas, en el nivel escolar, porque los niños y niñas son la esperanza futuro, son los que más fácil van a entender qué es lo que ha pasado y cómo se debe de evitar, y los que van a poner medios. Alumnos y alumnas de la Ikastola se hacen muestras sobre la capacidad de captación del suelo de CO2, cómo va evolucionando y cómo va mejorando, sobre la capacidad de retención de agua, cómo va creciendo la capacidad de retención de agua de este suelo, cuál es la biodiversidad en cuanto a plantas y cómo se va evolucionando y cambiando conforme el bosque va creciendo. Todo eso nos parece una riqueza muy importante en la que la comunidad escolar, las ikastolas en este caso, participan directamente. Para nuestro grupo de investigación, que es un grupo de edafología, de ciencia del suelo, ha supuesto muchas cosas. En primer lugar, una oportunidad buenísima de poder enseñar fuera de la universidad, del mundo académico, la importancia del recurso suelo en el sostenimiento de los ecosistemas y en la importancia de contabilizar los servicios ecosistémicos que provee a la sociedad, ¿no? Y además, en el caso particular del proyecto que estamos desarrollando ahora con el Gobierno de Navarra, pues nos ha supuesto tener una financiación que nos permite avanzar en un objetivo del que siempre hablamos, pero muy pocas veces materializamos, que es transferir lo que nosotros podemos generar en la universidad a la sociedad, y en este caso a una comunidad educativa muy amplia, que es la que forma NIE, y a centros escolares que tienen la suerte de tener asociados a su actividad un espacio en el que ellos controlan la intervención que se hace desde el punto de vista del manejo del territorio, la reforestación.
un ejercicio de responsabilidad ambiental y luego ya el crear algo en el que haces poco a poco interactuar docentes de secundaria con docentes de la universidad, tener un sitio fuera con unos bosques artificiales, con toda la misión que tienen, un proyecto a largo plazo, pues da unas posibilidades inmensas, ¿no? Nire ikasleentzat, eta FEAko ikasleentzat, hau dela oso esperientzia berazgarria, ze ez da bakarrik klasean ikusten duguna, teoria, baizik eta aukera dugu joateko hara bertara, eta ulertzeko ongi zer den oinez basoa, eta aukitzeko lurra, eta ikusteko nola zen diren espeziak, eta da oso esperientzia praktikoa eta asko ikasten da berarekin. Gracias a este proyecto podemos ahora trabajar directamente con el Oñez Basoa, con profesores de secundaria, con una red fantástica que han creado, que tiene unas posibilidades enormes, que yo espero que continúe, ¿no? En el proyecto Oñez Basoa lo que me he encargado ha sido de enseñar cómo funcionan plataformas de ciencia ciudadana que sirven para que las personas comunes, ciudadanos simplemente interesados en la naturaleza, puedan colaborar aportando observaciones de especies, en este caso de plantas. Pues la plataforma en concreto que hemos utilizado se llama Natursfera, que es una de muchas, hay otras como iNaturalist u Observados, que consisten en lugares de internet a los que se puede acceder en la actualidad con móvil y se puede hacer una observación en el campo, normalmente acompañado de una fotografía, y se sube a internet. Si sabes el nombre lo pones, y si no, pues pones simplemente planta o necesito ayuda, y la comunidad de usuarios pues, puede identificarla o corregir tu identificación. Y en este caso se trata de identificar plantas de los lugares, de los bosques de Oñez Basoa. En el caso del uso de las plataformas de ciencia ciudadana en la enseñanza, yo creo que la dimensión, o las dos dimensiones más importantes son, por una parte, la educativa, de saber que existe y que pueden contribuir al avance de la ciencia, y luego que puede servir para concienciarse de la existencia de elementos del medio natural que hay veces que muchos alumnos pues son urbanitas, incluso aunque vivan en pueblos. Oso gustoka du, zeren klasean argi dago ikasi behar dela eta hori, baino ikasteko beste modu bat eta onuragarria dela guretzat, eta gainera nabaritzen dela egietan ikasten duzuna da ariketak egiten zuhaitzarekin eta ez liburu batekin, zuk ikusten egiten ari duzuna eta jakiten zertarako egiten ari duzuna edo zergatik. Hurrengo 2 urteetan Oñez Basoa nahiko nuke handi egotea, zuhaitz handiekin eta gainera bizitza gehiagorekin. Ikusten dugulako gehiago landu ditugula eta gure tradizioa jarraitu egin dela, eta gero animali gehiagorekin. 2019 urtean 9 baso ditugu, Arbizun, Tafallan, Zangotzan, Baztanen, Lesakan, Lodosa Sartagudan eta Tuteran jabat zegoen, eta urten berriro ere 2019 urtean beste bat. Este tipo de actividades pues tengan un desarrollo en años, que es lo bueno, que pequeños esfuerzos son muy visibles si duran lo suficiente. Entonces, aunque vayan, por ejemplo, al Monte Plano de Tafalla un grupo de escolar al año y haga 4, 5, 6 observaciones, si al año siguiente van otros y luego otros y luego otros, pues pueden empezar a ver patrones, que es lo que más les llama la atención, cosas que aparecen, cosas que desaparecen. Entonces eso es lo bonito de este tipo de actividades en centros educativos. Respecto a Oñez Basoa como proyecto, tengo claro que tiene un futuro muy prometedor. Me parece un proyecto fantástico, que debería ser un modelo a seguir.